Imagina un plan que podría haber cambiado por completo el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Un plan tan devastador que de haberse llevado a cabo podría haber provocado la muerte de millones no solo de soldados, sino también de civiles. Este era el propósito detrás de la Operación Vegetarian, uno de los planes secretos más oscuros y menos conocidos del conflicto. Esta historia inicia en 1942. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Fuerzas aliadas y del Eje se enfrentaban en múltiples frentes, desde el norte de África hasta el Pacífico. En Europa, los nazis parecían imbatibles. Hitler y sus generales habían tomado el control de gran parte del continente, y sus fuerzas seguían avanzando, a pesar de los esfuerzos de resistencia de los aliados. En ese contexto, el Reino Unido, liderado por Winston Churchill, se enfrentaba a la dura realidad de que una victoria rápida no parecía estar en el horizonte. Tras la batalla de Inglaterra, donde la Real Fuerza Aérea había resistido los bombardeos nazis, los británicos buscaban formas y alternativas de debilitar a su enemigo. Y fue entonces cuando surgió la idea de la guerra biológica. Pero antes de seguirte contando, recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro contenido. La Operación Vegetarian fue ideada en 1942 como parte de un conjunto más amplio de planes británicos que consideraban el uso de armas biológicas contra el Tercer Reich. El concepto detrás de la operación era simple, pero aterrador. El plan consistía en usar esporas de anthrax, una de las bacterias más letales conocidas por el hombre, para infectar el ganado alemán. El objetivo era claro: si el ganado de Alemania se infectaba con anthrax, la carne y los productos lácteos se volverían mortales para cualquier persona que los consumiera. El plan no era solo provocar la muerte de millones de alemanes por envenenamiento, sino desencadenar una hambruna extremadamente masiva. Al privar a Alemania de su suministro de alimentos, los británicos esperaban socavar la moral y la capacidad de lucha de los nazis desde el interior. Este plan no surgió de la nada. En 1942, el Reino Unido ya había comenzado a experimentar con armas biológicas en la isla de Greenard, una pequeña isla deshabitada frente a la costa de Escocia. Las pruebas demostraron que las esporas de anthrax eran altamente eficaces y extremadamente resistentes. Incluso después de décadas, el suelo de la isla seguía contaminado. Las pruebas en Greenard Island convencieron a algunos altos mandos británicos de que el anthrax podía ser la clave para desmoronar la resistencia nazi. El arma perfecta para debilitar por décadas al enemigo. Pero, ¿cómo implantarían una enfermedad tan mortal de forma que no se sospechara nada? La Operación Vegetarian tenía un método de implementación calculado y aterrador. El plan consistía en lanzar desde aviones decenas de miles de pequeños pasteles contaminados con esporas de anthrax en los campos alemanes donde pastaba el ganado. Estos pasteles, elaborados con un compuesto que atraería a los animales, serían ingeridos por las vacas, ovejas y otros animales de pastoreo. En cuestión de días, el ganado infectado comenzaría a morir y las esporas de anthrax se propagarían a través de la cadena alimentaria. Animales, bacterias, insectos, aves e incluso el suelo quedarían infectados. Este tipo de ataque biológico, pensado para extenderse de manera incontrolable, afectaría a toda la población alemana. No había forma de saber cuántas personas podrían haber muerto, pero las estimaciones eran catastróficas. Las esporas de anthrax no solo serían mortales al ingerirse, sino que también podrían propagarse por el aire, lo que multiplicaría las víctimas potenciales. El Reino Unido se tomó muy en serio la Operación Vegetarian, tanto que comenzó a producir en masa las esporas de anthrax en un lugar llamado Porton Down, una instalación secreta de investigación de armas biológicas. Se calcula que se produjeron miles de pasteles contaminados con anthrax, listos para ser lanzados sobre Alemania en cualquier momento. Estos pasteles
estaban diseñados para resistir las duras condiciones del lanzamiento aéreo y asegurar que las esporas sobrevivieran hasta llegar al ganado. En los despachos del alto mando británico, la Operación Vegetarian estaba lista para ser ejecutada en 1944. Todo estaba preparado para una guerra biológica sin precedentes, pero entonces algo cambió. El plan no se llevó a cabo. ¿Por qué? Si estaba todo listo, no se ejecutó la Operación Vegetarian. La respuesta radica en la cambiante marea de la guerra. En 1944, la situación en Europa comenzó a mejorar para los aliados. El desembarco del día D, el 6 de junio de ese año, marcó el principio del fin para el Tercer Reich. Con las tropas aliadas avanzando por el norte de Francia y las fuerzas alemanas comenzando a retroceder, el uso de armas biológicas ya no parecía necesario. Además, existían preocupaciones éticas y morales sobre las consecuencias de lanzar un ataque de esta magnitud. Las armas biológicas, a diferencia de las armas convencionales, no pueden controlarse fácilmente. Los efectos del ántrax podrían haberse extendido mucho más allá de las fronteras de Alemania, afectando a civiles inocentes en toda Europa. Incluso los propios británicos podrían haberse visto afectados si las esporas hubieran alcanzado sus costas. Otro factor importante fue el temor a las represalias. Los líderes aliados sabían que si utilizaban armas biológicas, los nazis podrían responder con armas químicas o biológicas propias, lo que habría desatado un nuevo tipo de horror en la guerra. Y en una guerra debe haber un ganador vivo, no un sinnúmero de muertos de ambos bandos. Las consecuencias del ántrax y el legado de Gruner Island fueron aterradores. Aunque la Operación Vegetarian nunca se llevó a cabo, las pruebas con ántrax en Gruner Island dejaron una marca indeleble. La isla se convirtió en un símbolo de los peligros de las armas biológicas. Durante décadas, Gruner fue considerada demasiado peligrosa para ser habitada. Y no fue hasta 1990 que se realizaron esfuerzos serios para descontaminarla, rociando el suelo con formaldehído y otros productos químicos. La Operación Vegetarian también dejó una lección para las generaciones futuras sobre los horrores potenciales de la guerra biológica. Aunque nunca se utilizó, su mera concepción mostró hasta qué punto los países estaban dispuestos a llegar para derrotar a sus enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. La Operación Vegetarian nos plantea una pregunta ética fundamental. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para ganar una guerra? Aunque el uso de armas biológicas parece impensable hoy en día, la Segunda Guerra Mundial fue una época de extremos, donde la supervivencia de las naciones dependía de decisiones drásticas y en ocasiones desesperadas. En última instancia, la Operación Vegetarian nunca se llevó a cabo y quizás sea mejor así, pero su existencia nos recuerda lo cerca que estuvimos de presenciar uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te recordamos que puedes suscribirte al canal, darle like a este video y comentarnos abajo sobre qué otra historia quieres que hablemos en un próximo episodio.